Bienvenido, somos una iglesia cristiana hispana vibrante donde cada etapa de la vida es bienvenida. Hoy creemos que Dios tiene una palabra especial para tu vida. Prepara tu corazón y tu mente mientras juntos nos sumergimos en su verdad. Que esta palabra te inspire, te fortalezca y te acerque aún más a Jesús. Bienvenidos a casa. Una vez más le voy a decir, estamos listos para la palabra hoy en esta mañana. Aunque sea dura, estamos listos. Aunque sea directa, estamos listos. Mire, mi trabajo y mi labor es solamente predicar la verdad que viene de este libro. Ya si se quiere enojar conmigo, no se enoje conmigo, enójese con el de allá. Ok, estamos listos. La prédica hoy en esta mañana se titula Despierta, Iglesia. Despierta, iglesia. Segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Antes de yo poder ir al próximo paso y ver las diferentes cosas que estaban pasando en estas sociedades, en la época de Noé, en la época de Lot y hoy en nuestra época, es muy importante poder tener una fundación muy clara de lo que yo voy a estar diciendo no es mentira, porque viene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir y para corregir en justicia. ¿Qué es la palabra de Dios? Some real quick pointers. Son 66 libros en esta palabra. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Hay aproximadamente alrededor de 40 escritores. El libro más corto de este libro es Segunda de Juan, y el libro más largo de la Biblia es Salmos. Hay 1189 capítulos en esta Biblia. Hay 31,102 versículos en la Biblia. Versículos en el Antiguo Testamento hay 23,145 versículos. En el Nuevo Testamento hay 7,957. Hay 929 capítulos en el Viejo Testamento y hay 260 capítulos en el Nuevo Testamento. El capítulo más largo, el más corto de la Biblia es Salmo 117, y el capítulo más largo de la Biblia es Salmo 119. Eso una vez más es para tener una fundación y una base de lo que vamos a estar hablando, que la Biblia fue inspirada por Dios para ayudarnos aquí en la tierra. Y lo veo yo básicamente, como yo veo este libro, es como un manual que debemos que estar leyendo todos los días, estar meditando en su palabra, que cuando tengamos momentos difíciles podamos correr hacia la palabra, que cuando tengamos momentos de angustia podamos correr hacia la palabra, que cuando tengamos problemas económicos podamos correr hacia su palabra, que cuando tengamos problemas matrimoniales podamos correr a su palabra. Muy importante esta fundación. La palabra de Dios fue inspirada por Él para nosotros en este mundo. ¿Y cómo podemos ser obedientes y guiados y enseñados y corregidos y convencidos? Es a través de esta palabra. La Biblia, la palabra de Dios y las profecías en estos libros son reales. Hay que entender, y se los digo a los jóvenes, todo este libro es real. Las escrituras que vemos y las escrituras que leemos en el Antiguo Testamento eran gente que escribía lo que acontecía alrededor, las revelaciones que estos autores vivían, que fueron reveladas a través de Dios en sus vidas. Y en este libro hay una profecía muy grande que todavía como iglesia, como pueblo, como novia en Cristo, hay una profecía muy importante en la cual creemos y aún estamos esperando a que se cumpla.
Porque vemos en el Antiguo Testamento muchas profecías sobre la venida de Cristo Jesús, que iba a haber un Salvador, que iba a venir a la tierra, que iba a morir por nosotros y íbamos a tener vida eterna, y su nombre es Cristo Jesús. Todo en el Antiguo Testamento llegaba profecías hacia el Mesías, el regreso. ¿Y qué es lo que podemos ver en el Nuevo Testamento? Las profecías que aún se tienen que cumplir y se están cumpliendo, pero hay una profecía como iglesia que nos tiene que dar esperanza, y esa es la segunda venida de Cristo Jesús. Esa es la profecía que aún como cristianos, como creyentes en el Evangelio, en Cristo Jesús, creyentes en la palabra de Dios, estamos anhelando y tenemos que estar anhelando. Apocalipsis 22, 6 al 13 dice lo siguiente: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. ¿De cuál libro? De este libro. El 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. El versículo 10 dice: y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El versículo 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo no lo estoy diciendo, la palabra de Dios lo está diciendo, que la venida de Cristo Jesús se acerca. Eso es un hecho. Te guste o no te guste, la venida de Cristo se acerca. Y ahora la pregunta es esta: ¿cómo Dios nos va a encontrar en medio de su venida? Vamos a entrar a dos historias y dos épocas diferentes en la Biblia, en la cual vino una destrucción total a un pueblo y al mundo. Y vamos a estar viendo qué es lo que estaba sucediendo en esta sociedad, en las cuales a lo mejor nos podemos identificar. Una vez más, la venida de Cristo Jesús se acerca. Mira, iglesia, me encanta ver esto lleno. Me encanta, porque están tomando un paso de fe en decir: a lo mejor no soy perfecto. Pero aún más allá de eso, el anhelo de nosotros, el anhelo de nuestros pastores, es que se puedan moldear al carácter de Cristo. Porque cuando somos moldeados al carácter de Cristo, podemos ser de bendición a diferentes personas. Pero cuando somos moldeados por Cristo, ya no vive Jona, ya no vive el pastor, ya no vive la pastora, ya no vive el vecino, ya no vive ti mismo en ti, porque Cristo Jesús está viviendo en ti. Todo lo que tú haces es para la glorificación de Él. Que nuestro carácter es en una madurez. En lo que hacemos es en una madurez. Y hoy vamos a estar leyendo estas dos historias. Y yo quiero que le pides al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame. Yo quiero escuchar. Y que no escuches por acá y que salgan por acá, pero que podamos hacer cambios en nuestras vidas. Mira, yo voy a estar hablando sobre la homosexualidad, sobre la fornicación, sobre el orgullo. Y si eso no te gusta, don't bring it up to me, bring it up to God. Porque necesitamos que hacer cambios en nuestras vidas, iglesia. Yo sé que aquí en esta plataforma somos muy celosos en lo que decimos. Hay momentos en el cual sentimos que la iglesia está pasando por momentos y traemos palabra de motivación. Hay veces que sentimos que la iglesia está pasando por esto y sentimos guiarnos por el Espíritu a estas prédicas. Hoy el Espíritu Santo nos está hablando que tenemos que despertar, iglesia.
Necesitamos que hacer cambios en nuestras vidas. Necesitamos hacer, imagínate que el Jonah de hace 10 años sea el mismo Jonah de hoy en día. Qué tristeza sería. Porque no nos estamos moldeando o no nos estamos dejando ser moldeados por el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que cuando Cristo venga nos pueda encontrar puros y sin manchas. Y a lo mejor tú puedes decir, hey, pero somos pecadores. Sí, pero que nuestra postura de nuestro corazón sea siempre agradarle a Él y no a nosotros, no a nuestras pasiones carnales, no a lo que nosotros queramos, pero la voluntad de Dios en nuestras vidas. Despierta, iglesia, despierta. Despierta, despierta, despierta. Vamos a ir a la palabra en la época de Noé. En Génesis les voy a dar un resumen corto. El tiempo es corto y la palabra, tengo 6 pages worth of prédica, pero vamos a darle hasta donde nos da. La historia del arca de Noé. Yo sé que muchos de nosotros no sabemos esta historia, pero si no te sabes esta historia, te voy a dar un resumen rapidito. Dios vio que la gente en la tierra estaba haciendo puro mal todo el tiempo y decidió limpiar la tierra con un diluvio. Dios le dijo a Noé que construyera un arca enorme y que metiera ahí a su familia y a parejas de animales. Después vino la lluvia, llovió por 40 días, 40 noches y toda la tierra se inundó y todo lo que estaba fuera del arca, ¿qué pasó? Murió. Y al final las aguas bajaron, el arca descansó y Noé salió. Dios hizo un pacto con él prometiendo que nunca más destruirá la tierra con diluvio y puso el arco iris como señal de esa promesa. Es un resumen un poco rápida, pero quería que ustedes todos entendamos esta historia. Pero yo quiero que vayan conmigo a Génesis 6, 5 al 8, por favor. Génesis 6, 5 al 8. Y dice aquí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era del continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué? Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En esta época había pecado, sobreabundaba el pecado. No sobreabundaba la santidad, sobreabundaba el pecado. Mismo Dios estaba diciendo: ¿qué hice con mi creación? Halló gracia en Noé y en su familia. Pero I want to dig a little deeper para ver cuáles eran esos pecados que llevó a Dios llevar a este mundo a un diluvio. Y a través de estos pecados yo quiero que autoanalices tu vida y ver, este pecado llevó, o estas ocurrencias o estos estilos de vidas llevó a Dios sentirse así y destruir al mundo. A lo mejor te puedas conectar con unas, a lo mejor con no. Y si no, pues el próximo domingo te espero aquí para que prediques y que seas el pastor. Mira, cuando yo estaba leyendo estos pasajes, I would ask Holy Spirit, just breathe life into what I'm reading. Y para que yo pueda discernir lo que usted quiere para su iglesia. Revele estos capítulos y revele más allá de lo que estoy leyendo, para que usted sea glorificado y que yo solamente sea un instrumento para su gloria. Uno de estos, no quiero atreverme a decir pecados, pero uno de esos estilos de vidas que yo pude ver y discernir, y el Espíritu Santo me revelaba
¿Qué es lo que estaba sucediendo en este tiempo, en la época de Noé? Fue esto. Y si tienes tu teléfono o algo para escribir, pongan vivían cómodamente. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta época que llevó a Dios a destruir a su pueblo? 1, vivían cómodamente. Lucas 17, 26 al 27 dice lo siguiente. Lucas 17, 26 al 27 dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y cuando estaba leyendo esto y estaba viendo diferentes otras prédicas, otros puntos, haciendo research, I was just like, okay, ¿qué significa esto? Ellos estaban viviendo su vida, ellos estaban comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Espíritu Santo, revele, what is there about this? ¿Cómo puedo desglosar esto un poquito? Y ahí es cuando el Espíritu Santo estaba diciendo, mijo, en esta época de Noé, esta gente estaba viviendo cómodamente. Comían, bebían, se casaban, daban a luz. Pero el estilo de vida de ellos era un estilo de una normalidad, en el cual ellos solamente hacían, se levantaban, dormían y ya. El anhelo de Cristo Jesús y de Dios es que vivamos en armonía, en unidad, para la glorificación de Él. Y si yo veo, y si podemos desglosar un poquito en esto, si ellos solamente comían, ellos solamente bebían, casaban y se daban en casamiento, ellos estaban viviendo en su vanagloria y no para la gloria de Él. Ellos estaban metiéndose a una rutina normal, que todo se trataba de ellos. Vamos a comer por mi gusto, vamos a beber por mi gusto, vamos a casarnos por mi gusto, vamos a hacer hijos por mi gusto. Ellos estaban viviendo en una época de que vivían cómodamente. No les importaban en cultivar un estilo de vida para la glorificación de Dios, más que la glorificación de sus propios cuerpos y deseos. Y hoy en día, iglesia, creo que hay muchos, aún me atrevo a decir muchos en esta iglesia, que estamos viviendo una vida cómodamente, que no estamos glorificando al Padre, que venimos a la iglesia solo por un checkmark. Pero el estilo de vida en la cual estamos viviendo una vida cómodamente. El Espíritu Santo hoy nos quiere remover, hoy nos quiere literalmente hacernos así, a que despertemos. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta época de Noé? Esta gente, Dios mismo, su corazón se entristeció porque había gente cómoda, viviendo para la gloria de ellos mismos y no para la gloria de Él. Iglesia, es tiempo de despertarnos. La venida de Jesús viene pronto. El diluvio, ya había profecías sobre el diluvio, y ahorita vamos a ir un poquito más en eso. Había ya profecías. Dios le había hablado a Noé. Noé predicaba, Noé le decía, pero ellos aún en su incredulidad, en su comodidad, no escuchaban. Y el día que vino el diluvio, ¿qué sucedió? Solamente Noé y sus familias y los que estaban en ese arco fueron salvos, y los demás murieron. Iglesia, es tiempo de despertarnos. Iglesia, es tiempo de que nosotros no vivamos en una comodidad, pero tengamos una relación genuina con Él, con que todo lo que hagamos sea para la glorificación de Él. Que no te estoy diciendo que el comer es malo, pero hasta hoy en día hay un versículo, I paraphrase it, donde dice: aunque comas, aunque bebas, hágalo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Él y no por nuestro beneficio.
Fue la conformidad y comodidad de la gente que llevó a Dios a destruir la tierra. Es tiempo de levantarnos, iglesia. No os conforméis a esta tierra. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta gente se conformaba en sus propios delitos, en sus propios beneficios que ellos no sabían, porque they were so blinded. Muchas veces nos cegamos nosotros por vivir nuestra vida por nuestra glorificación y no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Y si tú hoy en día estás viviendo una comodidad para tu propio beneficio, despierta. Despierta, y te lo digo con tanto amor y misericordia y humildad. Despierta, iglesia. El simplemente hecho en el cual tú estés aquí no significa mucho. Importa más el estilo de vida que vives dentro y fuera de la iglesia. Que nuestro carácter se ha moldeado todos los días, pero ¿cómo vamos a moldear un carácter en nuestro propio orgullo? ¿Cómo vamos a poder moldear un carácter en nuestra propia prudencia si no estamos buscando la palabra de Dios? Tenemos que buscar la palabra, tenemos que buscar la vida eterna que es en Cristo Jesús, y que Él sea el que nos moldee todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Te reto, iglesia, a que hagas un autoanálisis en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez? Me encantó, no sé si fue Jesse o si fue Jorge aquí que estaba diciendo: ¿cuándo fue la última vez en la cual tú tuviste intimidad con el Padre? Porque si tu única intimidad la tienes en la iglesia, estás mal. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste intimidad con nuestro Creador? ¿Cuándo fue la última vez en la cual tú nomás te arrodillaste sin luces, sin plataforma, sin la presencia de la iglesia local? ¿Cuándo fue la última vez donde fuiste solamente tú y tu Creador? Es tiempo de despertarnos. Estamos viviendo una vida cómodamente, iglesia, y los tiempos de Dios solamente en el tiempo. Y me encanta, vi una frase que muchas veces agradecemos a Dios por un nuevo día de vida. Y a lo mejor si cambiamos nuestra perspectiva, gracias Dios por un día menos en esta tierra, podemos cambiar nuestra perspectiva del tiempo. ¿Qué más estaba sucediendo en estos tiempos? La falta de fe, iglesia. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa que salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segundo, ¿qué es lo que encontró Dios? ¿O qué es lo que Dios me reveló a mí en esta época? Es que llevó a la destrucción del mundo. Vivían cómodamente. Y segundo, había falta de fe. ¿Por qué crees que Noé y su familia fueron los únicos salvos? Dios vio una gracia, tuvo una gracia en Noé, y cuando le profetizaron, cuando Dios le habla a Noé, él lo tomó en fe, aún en temor, porque dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Dónde está el temor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros pecamos sabiendo que estamos pecando y aún lo hacemos? El temor ya no está ahí, y eso me preocupa, nos preocupa demasiado.
Porque 2 de Pedro 2:5 dice, en la traducción en lenguaje actual dice: Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé, más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien, y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Aquí en esta traducción dice que Noé enseñaba. Básicamente it translates to Noé predicaba. Y tú te puedes decir: es que esta gente no sabía sobre el diluvio, no sabía sobre lo que Dios. Eso es mentira. Aquí la Biblia lo respalda. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien, y solamente junto con Noé salvó a otras 7 personas. La tierra estaba lleno de falta de fe. Su esperanza en esta gente no estaba en Dios, estaban en su propio entendimiento, en lo que ellos hacían. ¿Y qué es lo que Dios nos dice sobre la fe? Que sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero si Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. La fe es la fundación de nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos tener fe en algo que no creemos? Iglesia, estamos viviendo una vida cómodamente y también estamos viviendo en falta de fe. Hoy en día también estamos viviendo en una sociedad en el cual en momentos difíciles corremos a los que nuestros ojos pueden ver. Estamos en problemas, corremos a nuestros amigos en vez de correr a Dios primero. Necesitamos respuestas, abrimos Google en vez de abrir la palabra. Tenemos ansiedad, buscamos distracciones en vez de buscar su presencia. Nos sentimos solos, llenamos el vacío con personas en vez de llenarlos con el Espíritu Santo. Queremos dirección, seguimos nuestras emociones en vez de seguir su voz. Estamos cansados, descansamos en el entretenimiento en vez de descansar en Él. Tenemos miedo, confiamos en lo visible en vez de confiar en lo eterno. Queremos provisión, trabajamos sin parar, pero dejamos de depender de Él. Fallamos, nos escondemos de Dios en vez de correr hacia Él. Queremos cambiar y intentamos con nuestras fuerzas humanas en vez de rendirnos al Espíritu Santo. Vivimos en una fe, en una sociedad en el cual vemos todo lo demás, tratamos de solucionar todo, y al final cuando no, corremos hacia Él. Y eso es si corremos hacia Él. Pero hoy lo que nos está diciendo la palabra, iglesia: antes de buscar X cosa, busca la palabra de Dios, busca su santidad, busca lo verdadero, busca lo que es eterno, busca su presencia. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta época de Noé? La falta de fe, y todo eso llevó al diluvio. Por el tiempo, el tercero era comportamiento impío, que en inglés es ungodly behavior. En Judas 1:14 dice: Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra Él. El estilo de vida de la conformidad, la falta de fe, el comportamiento impío en esta época llevó a la destrucción del mundo, en el diluvio, a la muerte. Y de esas 3 cosas, ¿dónde te puedes encontrar a ti mismo? Puede ser una ramita en tu vida, o puede ser todo el tronco. Pero sean muy honestos. En un momento en tu vida, o el momento ahorita en tu vida, estás viviendo una vida de conformidad.
en el cual estás haciendo tu vida y para la glorificación tuya, o estás tratando de hacer todo para la glorificación en Dios? Y eso es en general, pero hay cosas en tu vida, hay cositas en tu vida en la cual te estás agradándote a ti mismo, estás en conformidad. ¿Y dónde están esas áreas en las cuales tienes que darle total rendición a Él? ¿Dónde está tu fe, que cuando dice algo inmigración te pones de abajo, buscas por inmigración y todo eso? ¿O dónde está tu dependencia en Cristo Jesús? Cuando estás enfermo y todo eso, en vez de arrodillarte, decirle: Dios, hágase su voluntad, yo me declaro sano, pero solamente si es su voluntad. O eso es lo tercero, lo cuarto, lo quinta cosa que hacemos, pero corremos mejor hacia un doctor. Corramos primero hacia la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo sea quien nos guía a los próximos pasos, y no al revés, que porque hice todo eso, pues todo me guió hacia Dios. Pero que sea al revés, que todo lo que estemos pasando sea nosotros en nuestro cuarto con el Espíritu Santo, y que Él sea el que nos guíe a los próximos pasos que Él quiere que nosotros hagamos hacia su voluntad. Me encantó leer un poco de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora ya terminamos con Noé. Ahora vamos con la época de Lot en Sodoma y Gomorra. Un resumen de Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra que se lee en Génesis 18 y 19 es un ejemplo fuerte del juicio de Dios sobre el pecado. Dios, que ve la maldad de estas ciudades, es muy grande. Hay violencia, corrupción e inmoralidad. Antes de destruirlas, le revela su plan a Abraham, quien intercede pidiendo misericordia. Dios acepta que si se encuentra por lo menos a 10 justos, no destruirá a la ciudad, pero no los halló. Entonces Dios envía a ángeles para rescatar a Lot y su familia. Ellos les advierten que huyan sin mirar atrás. Mientras escapan, Dios destruye a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre. La esposa de Lot desobedece, mira atrás y se convierte en una estatua del sal. Génesis 19, 24 y 25. Génesis 19, 24 y 25 dice lo siguiente: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. ¿Desde dónde? Los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora, ¿qué pecados llevaron a Dios a destruir al pueblo con lluvia de azufre y de fuego? Cuando estaba leyendo esto, hay algo que cuando estaba leyendo los diferentes pecados, había una palabra que resaltaba demasiado. And I was just like, okay. Hice a study y la palabra es abominación. ¿Qué es lo que se encontraba en este pueblo? Se encontraba la abominación. Ezequiel 16:50 dice: y se llenaron de soberbia e hicieron ¿qué? Abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Abominación, iglesia, significa causa odio o disgusto. Una vez más, abominación es causa odio o disgusto. ¿Y qué es eso? Es algo que Dios aborrece o detesta porque es ofensivo para Él y su carácter. Una vez más, ¿qué es lo que podemos encontrar en Sodoma y Gomorra? Hay una fundación muy clave, que fue la abominación, que causa odio o disgusto. Y es algo que Dios aborrece o detesta porque es ofensivo para Él y su carácter. Sodoma y Gomorra tenían bastantes pecados, pero yo me quiero enfocar en dos diferentes pecados aquí. La inmoralidad sexual. En el Nuevo Testamento, la palabra que más se traduce como inmoralidad sexual es porneía.
Esta palabra también se traduce como prostitución, fornicación e idolatría. Significa una renuncia a la pureza sexual y se utiliza principalmente para las relaciones sexuales prematrimoniales. De esta palabra griega obtenemos la palabra en español pornografía, que proviene del concepto de vender. La inmoralidad sexual es la venta de la pureza sexual e implica cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites de una relación matrimonial bíblicamente definida en Mateo 14, 4 al 5, donde dice: el hombre y la mujer ahora son una carne y van a dejar a padre y a mamá. Ahí claramente podemos ver algo allí claramente. Hombre y mujer. Ahí en la palabra de Dios no dice hombre con hombre y no dice mujer con mujer. Claramente dice hombre y mujer. Ese es el diseño original de Dios para su pueblo. ¿Okay? Porque lo siguiente que vamos a estar hablando va contra la cultura que hoy estamos escuchando. Lo que ven nuestros ojos en la ciudad, aquí en Austin, lo que estamos viendo como una normalidad, no es normalidad en la presencia de Dios, es abominación, porque es una ofensa para Él y el carácter de Dios. Habían dos actos de inmoralidad que sucedían en Sodoma y Gomorra. Había la homosexualidad y también había la fornicación. La homosexualidad en puntos básicos básicamente es salir del diseño de Cristo Jesús en relaciones sexuales con hombre y mujer, y se van hombre con hombre o mujer con mujer. Y la fornicación es tener relaciones sexuales afuera de tu matrimonio con alguien o algo más. ¿Dónde sabemos que había homosexualidad en Sodoma y Gomorra? Levíticos 20:13 dice lo siguiente: si alguno se ayuntare con varón, con mujer, abominación hicieron. ¿Qué es la palabra? Abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Y cómo sabemos que hubo fornicación en Sodoma y Gomorra? Judas 1:7 dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplos, sufriendo el castigo del fuego eterno. La inmoralidad sexual, iglesia, llevó a Dios a destruir a Sodoma y a Gomorra. Sé que estos temas a lo mejor puedan ser un poquito confrontables, pero estos llévenselo a Dios. Yo solamente soy el instrumento. Iglesia, hay que despertarnos. Hay que despertarnos, iglesia. Hay una inmoralidad sexual que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, que llevó a la destrucción de azufre y de fuego a esta ciudad, que literalmente mató a todos en estas ciudades y a los vecinos, a todas. ¿Por qué? Porque había una inmoralidad sexual dentro de esta ciudad. Es muy importante, por eso al principio les leí de quién, la inspiración de este libro. ¿Para qué es este libro? Y me encanta bastante Mateo 24:35, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa reyes
y reinos pasarán, mas su palabra no pasarán. Culturas diferentes pasarán, mas mi palabra nunca pasarán. Presidentes van a pasar, pero mi palabra nunca pasarán. Lo que es bueno y lo que es malo ante la sociedad pasarán, pero mi palabra siempre permanecerá. Al final del día, esto es la verdad, iglesia. Este es nuestro instrumento. Este es nuestra manualidad aquí en la tierra. Podemos aprender tantas cosas de este libro si solamente lo abrimos como un estilo de vida diariamente. ¿Estás pasando por cosas? Esta es la solución. ¿Estás pasando por momentos difíciles? Esta es la solución. ¿Estás en una comodidad? Esta es tu solución. ¿Estás pasando por una inmoralidad sexual? Esta es tu solución. La palabra de Dios nos lleva 100% siempre a Yeshua, a Jesús. Siempre. La inmoralidad sexual es la ventana, es la venta de la pureza sexual e implica cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites de una relación matrimonial bíblicamente. Y aquí me voy profundo. La pornografía es inmoralidad sexual. Si tú estás casado y estás viendo pornografía, eso es pecado, eso es inmoralidad sexual, eso es abominación. Estás ofendiendo al carácter de Dios y al carácter de Dios y su naturaleza. Si tú estás teniendo relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa, eso es inmoralidad sexual y eso es abominación. Y lo digo con tanto respeto, pero hemos hablado esto con los jóvenes. Si tú te estás masturbando, es abominación. Estás ofendiendo el carácter de Dios. Esta inmoralidad sexual, la homosexualidad, llevó a la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Gracias a Dios hubo una familia Lot que halló gracia en Dios. Pero iglesia, levantémonos. No normalicemos este pecado. No normalicemos la abominación. Porque cuando hacemos algo fuera del carácter de Cristo es una ofensa para Él. Nuestro vivir en una comodidad es abominación. Porque le estamos diciendo a Dios: yo prefiero mis propios beneficios y mi propia glorificación más que la suya. Eso es abominación porque es una ofensa al carácter de Él. Estamos diciéndoles: yo prefiero el carácter mío, sucio, pecaminoso, más el carácter santo y puro. La falta de fe, podemos ir un poquito más adentro, es una abominación. Porque le estamos ofendiendo el carácter de quién es Cristo, de quién es Dios. Él vino a la tierra. Él murió por nuestros pecados. Nuestros propios ojos no he visto, pero nuestra alma y nuestra fe tiene que ver más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Iglesia, es tiempo de despertarnos. Y aquí voy un poco más allá. A lo mejor no estás pasando por homosexualidad. A lo mejor no estás pasando por inmoralidad sexual. A lo mejor tú estás diciendo: no estoy viviendo en una conformidad. A lo mejor no me falta la fe. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra que trajo destrucción? Punto número 2 en Sodoma y Gomorra: el orgullo. Ezequiel 16, 49 al 50 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma
tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El 50 dice: y se llenaron de ¿qué? De soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Soberbia, en otras palabras, es orgullo. ¿Y qué es lo que Dios dice sobre el orgullo? Y lo hemos predicado muchas veces. Proverbios 16:5 dice: Dios no soporta a los orgullosos, y una cosa es segura: no los dejará sin castigo. El carácter de alguien que es orgulloso es alguien que se le hace difícil perdonar, que no recibe corrección, que escucha para responder y no para entender, rechaza el consejo, busca honra pero evita la humildad, busca posición pero no transformación, y resiste la autoridad pero no sabe liderar. Iglesia, es tiempo de despertarnos, iglesia. Es tiempo de despertarnos. Y ojalá entiendan la postura de mi corazón. Esto no es un regaño. Yo quiero ver a todos de nosotros alabando a Cristo Jesús en el trono, en el cielo por una eternidad. Pero para llegar a esa posición y para llegar a ese lugar, necesitamos que autoanalizar nuestras vidas, y tenemos que ver las historias de este libro y cómo nos podemos identificar aún tan solo un poquito para poder hacer cambios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida en la época de Noé? Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en la época de Lot? La destrucción del diluvio vino en la época de Noé por vivir cómodamente, por falta de fe y por comportamiento impío. La destrucción del azufre y fuego a Sodoma y Gomorra por la inmoralidad sexual y por el orgullo. Pero ¿sabes algo? Aún en medio de una sociedad tan pecaminosa, Dios halló gracia y compasión. Con todo lo que te estoy diciendo, no es para que te sientas mal, es para motivarte a hacer cambios, porque aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Pero el día de mañana no es prometido. Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 19:19 dice: ahora he aquí, tu siervo, que es Lot, ha hallado gracia ante tus ojos. Y yo creo que hay gente aquí en esta iglesia que ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Ahora toma eso y hagamos cambios en nuestras vidas. Noé predicaba, enseñaba, y nadie le hacía caso. Lot predicaba y les decía: hey, a su propia familia, a sus propios yernos. Lot a sus propios yernos les predicaba y les decía: hey, esto es lo que va a suceder. Y aún así no hacían caso. Y esto lo digo humildemente. Hoy en día Jonás viene a advertirles que la venida de Jesucristo se acerca. Y todo oído aquí ya escuchó eso. El día en el cual Dios venga, ustedes no puedan decir: yo no sabía, porque ahora saben. Ahora es tiempo de hacer cambios en nuestras vidas y no vivir como en la época de Noé, y no vivir como en la época de Lot. Y tristemente, todo lo que vivían en la época de Noé y todo lo que estaban viviendo en la época de Lot, ahora lo estamos viviendo hoy en día. Eso nos tiene que ser un trigger, un warning tremendamente. Yo no te tengo que estar diciendo la venida de Jesucristo como que si tú no lo sabieras. Solamente abre tus ojos carnales
y el pecado sobreabunda en este lugar, en esta ciudad, en este país, en este mundo. Pero como Noé halló gracia en Dios, como Lot halló gracia en Dios, yo firmemente creo que aún hay esperanza, porque Dios tiene gracia con sus hijos acá. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra y sobre azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó a las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Yo quiero que pongan ojo en esto. Entonces la mujer de Lot miró, ¿dónde? Atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua del sol, de sal. A lo mejor tú puedes decir, yo no me identifico. A lo mejor tú puedes decir, yo no me identifico con personas en la época de Noé. Está bien, tú y Dios. A lo mejor tú puedes decir, yo no me identifico tampoco con las personas de la sociedad de Lot. Y está bien, tú y Dios. Dios halló gracia en Lot y su familia. Pero ojo con esto. Lo único que Dios le dijo a Lot y a su familia: hey, yo los voy a sacar de aquí. Lo único que les pido es que cuando ustedes estén saliendo de Sodoma y Gomorra, y están saliendo de Sodoma y Gomorra, y está el fuego, el azufre y el fuego está destruyendo, lo único que les pido es que no vuelvan y no busquen y no vean hacia atrás. Pero ¿qué sucedió? La esposa de Lot, a espaldas de Lot, volteó, y en ese instante volvió como estatua de sal. Se quedó y murió. Hoy Dios te está diciendo, ¿qué podemos aprender de esto? A lo mejor Dios ha hallado gracia en tu vida, como lo halló en Lot, en su esposa, en sus 3 hijas. Y Dios te está diciendo, mira hacia adelante, no mires hacia atrás. Mira hacia adelante, no mires hacia tu pecado que hiciste atrás. Mira hacia adelante, no importa la gente que está hablando de ti. Mírate adelante, yo te quiero bendecir, yo quiero traerte de tu destrucción. Pero no mires atrás. Pero ¿qué sucedió? Miramos hacia atrás. ¿Y qué sucede cuando miramos hacia atrás? Dios te está diciendo hoy en día, hey, yo tengo planes para ti, planes para bien y no para mal. No te conformes, deja tu conformidad atrás. Adelante, adelante. Dios te está diciendo, hey, yo quiero que veas en fe y no veas en tu propia prudencia. Adelante. Dios hoy te está diciendo, deja la fornicación, deja la homosexualidad, porque tengo mejores planes hacia ti y vamos hacia adelante. Dios te está diciendo, hey, yo quiero bendecirte, deja el orgullo, sea humilde. Pero ¿por qué miramos hacia atrás? Porque aún no queremos dejar nuestros propios deseos carnales. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de despojarnos de nuestro hombre viejo y ir hacia adelante. Y ¿sabes algo? La esposa de Lot, yo me imagino, ya estamos salvos. Yo y mi familia, mis 3 hijas, vamos hacia adelante. No me importa, hallamos gracia en Dios. Y mira hacia atrás y muere al instante. ¿Qué puedo discernir en eso? Todos de nosotros tenemos una gracia, pero no abuses de esa gracia. No abuses de la misericordia de Dios. A lo mejor tú has tenido un hijo o una hija, hacen algo, a la primera, ok, mi hija, tengo mi hijo, tengo misericordia, no lo hagas otra vez. La segunda vez hace lo mismo que tú les dijiste que no hiciera, y ya como que, ok, mi hijo, pero ya te lo dije, ya no lo hagas. La tercera, la cuarta vez, la gracia y la misericordia hacia ellos
es más corta y hay consecuencias. Y creo que lo mismo que sucede hoy en día con nuestra relación con Dios. Dios en su misericordia, en su gracia está diciendo, oh, you messed up, ok, te volviste atrás, vistes atrás a lo que te dije que no vieras, pero voy a tener gracia, voy a tener compasión. Lo hace la segunda vez, ok, voy a tener gracia, voy a tener compasión. Lo hace la quinta, la sexta, la séptima, la octava vez, y ya es como que, hey, yo no soy un juego. Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo al propósito. Tú sabes bien el pecado que estás haciendo y lo estás haciendo de nuevo. Eso es abominación, iglesia. Eso es una falta de respeto hacia el carácter de Cristo. Si tú sabes que estás pecando, para de pecar. Y si tú sabes que estás pecando y sigues pecando, déjame decirte algo. Dile bienvenido al infierno, porque al cielo no vas a ir. Si tú estás en fornicación, si tú estás practicando inmoralidad sexual y tú sabes que estás haciendo caso, dile bienvenido al infierno. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia, por favor, despierta. Amen. I wish I could just get all of you guys and just go like this and pa, 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 and just go like this. Y lo digo con una gracia y un amor, y a veces, iglesia, despertemos. Hubo un diluvio en la época de Noé. Hubo azufre y fuego en la época de Lot. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hayan serán quemadas. Sin ninguna distracción, les voy a pedir que se levanten y se pongan en pie. Dios destruyó al mundo en un diluvio. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra en azufre y en fuego. Y la segunda venida de Cristo Jesús, Él va a destruir el mundo con fuego. Todo lo que tenemos hoy en día que no sea nuestro alma va a ser destruido. Todos nuestros logros serán destruidos. Todo lo que alcanzamos con nuestras propias manos serán destruidas. Despierta, iglesia. Y se los digo con tanto amor y humildad, despertemos, iglesia. Y a lo mejor hay pecados que no nombré, pero si tú sabes que estás pecando, camina hacia la presencia de Jesús. No seas como la esposa de Lot, que aún teniendo esa gracia, pero no siendo obediente, fue desobediente y hubo consecuencias. Yo sé que lo he dicho múltiples de veces, pero obediencia selectiva no es obediencia, es deshonra. Y la deshonra es abominación, porque le estamos faltando el respeto al carácter de Él. Me encanta la frase What would Jesus do? Es un bracelet WWJD. Iglesia, al iniciar esta semana, todo lo que hagamos, pensemos que Dios, y que es la verdad, nos está viendo. Pero es que sí nos está viendo. Dios nos está viendo, iglesia. A lo mejor la humanidad no te vea porque te escondes muy muy bien y sabes los horarios en los cuales puedes hacer lo que puedes hacer. Pero hay alguien que trasciende las paredes. Hay alguien que trasciende los tiempos. Hay alguien que trasciende más allá de lo que la humanidad ve. Y ese es Dios. Él ve todo. Él escudriña nuestros corazones. Y creo que es tiempo, iglesia, de despertarnos, porque la venida de Cristo Jesús se acerca. Que vivamos una integridad dentro y fuera de estas cuatro paredes.
Y una vez más te lo digo, iglesia, la postura de mi corazón no es para regañarlos. Ese no es mi postura. Es solamente para predicar lo que dice esta palabra. Y ya tú y Dios lo que van a hacer con esta palabra. Porque es tiempo de hacer cambios en nuestras vidas. Es tiempo de despertarnos. Con todo ojo cerrado.